Buen día, doctor Ventura Vázquez. El día de hoy voy a realizar la exposición en el marco del cumplimiento de la tarea académica número uno, en el cual consiste en realizar un análisis de un caso de un juez peruano que haya resuelto un caso complejo, no solamente usando normas jurídicas, sino también criterios morales al momento de emitir su fallo. He escogido el juicio histórico de Alberto Fujimori, ya que considero que este es un juicio que marcó un hito en la historia judicial del país y se convirtió en un referente mundial en la lucha por la justicia y el contexto de los derechos humanos. Este juicio fue presidido por el juez San Martín Castro y este proceso judicial trascendió en las fronteras del derecho positivo para incorporar principios éticos y morales en la interpretación de la ley. Poniendo un poco en contexto de lo que fue eh, este caso, Fujimori enfrentó cargos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado relacionado a los casos de Barrios Altos y La Cantuta, además de acusaciones de corrupción. La defensa del presidente Fujimori alegó que el expresidente no tenía conocimiento directo de los crímenes cometidos por el grupo Colina que él había mandado a conformar y que las acciones fueron realizadas sin su consentimiento. Sin embargo, el tribunal, presidido por el juez San Martín, determinó que Fujimori era responsable de estos crímenes bajo la figura de la autoría mediata. Esta teoría legal, aplicada en el fallo, sostiene que una persona puede ser considerada responsable de un crimen al no haberlo cometido tal vez directamente, sino por tener control sobre un aparato organizado de poder que ejecuta los actos criminales. A continuación, a lo largo de esta exposición, voy a realizar una relación entre las diferentes doctrinas filosóficas que hemos visto en el desarrollo del curso y su relación con este caso tan importante. En primer lugar, tenemos la teoría pura del derecho en el caso Fujimori, también conocido como el positivismo excluyente de Kelsen, ¿verdad? Este enfoque sostiene que el derecho es un sistema normativo cerrado y autosuficiente, donde las normas jurídicas se derivan únicamente de otras normas jurídicas y no de consideraciones morales o políticas. Según Kelsen, el derecho debe ser estudiado de manera científica, separado de la moral, la política y otras ciencias sociales que pueden sesgarla. El caso de Alberto Fujimori y el juez San Martín ilustran las limitaciones del positivismo excluyente, ya que en situaciones de violaciones graves de derechos humanos no puede ser tan correcta su aplicación. Si bien la teoría pura del derecho ofrece un marco claro y estructurado para la interpretación normativa, su rigidez puede ser inadecuada para casos donde la justicia exige considerar responsabilidad moral y contextual de los actores. La interpretación del juez integró principios de derecho internacional y derechos humanos, mostrando así una evolución del positivismo hacia una concepción del derecho mucho más inclusiva y mucho más sensible de la justicia. Luego tenemos el positivismo incluyente de Hart. Eh, Hart es uno de los filósofos jurídicos más influyentes del siglo XX. Desarrolló una versión del positivismo jurídico que reconoce la posible inclusión de los elementos morales en el sistema jurídico. Dio pase a una evolución de lo que se tenía en el caso que hemos visto anteriormente. Según Hart, el derecho es un sistema de reglas, pero no todas las reglas jurídicas son puramente formales o separadas de la moral. En este contexto, la sentencia de San Martín demuestra cómo la interpretación del derecho puede y debe considerar e incorporar principios morales, asegurando una justicia que trascienda la mera aplicación formal de las normas. Al integrar jurisprudencia internacional, tratados internacionales y consideraciones éticas, San Martín siguió una línea de pensamiento coherente con lo que Hart nos enseña en su doctrina. Luego tenemos el positivismo crítico de Ferrajoli. Luigi Ferrajoli, uno de los juristas contemporáneos más destacados, desarrolló el positivismo crítico, también conocido como garantismo jurídico. Esta teoría sostiene que el derecho debe ser un sistema de normas que garantice la protección y garantice sobre todo la protección de los derechos humanos. De ahí se deriva el nombre garantismo jurídico. La figura de la autoría mediata utilizada por San Martín para condenar a Fujimori se alinea justamente con la visión de Ferrajoli sobre el control del poder y la responsabilidad de los líderes. Ferrajoli sostiene que el derecho debe limitar el poder y garantizar
eh, que éste no se sesgue para el lado de quien tiene, ¿no? Las condiciones de poder y una posición superior a otro ciudadano. Garantizar que aquellos que en posiciones de autoridad sean responsables por las acciones cometidas bajo su mando. San Martín aplicó correctamente esta lógica al establecer que Fujimori, a través del control del Grupo Colina, fue responsable de los actos de los cuales se le imputaron. En este caso, ejemplifica claramente cómo el positivismo crítico de Ferrajoli entra en acción, ya que la sentencia no solo aplicó normas jurídicas, sino que también incorporó principios éticos y de derechos humanos, garantizando una justicia material y protectora de los derechos fundamentales. Este caso destaca mucho la situación de que se limitó el poder que tenía el presidente como principal autoridad del país y se hizo un juzgamiento muy aparte, ¿no? De todas las condiciones que él podía gozar en su momento y se garantizó la protección de los ciudadanos y justamente esto se alineó con lo que nos dice la teoría garantista de Ferrajoli. Em, Luego podemos tener lo que es el realismo jurídico de Ross. Que bueno, Al Ross es uno de los principales exponentes del realismo jurídico escandinavo, ¿no? Argumenta que el derecho no puede ser comprendido únicamente a través de normas abstractas y formales. Esta perspectiva se aparta del positivismo jurídico tradicional, que se centra en la estructura lógica y formal de las normas jurídicas, sin considerar una aplicación práctica y las consecuencias sociales que estos pueden tener. Rosa argumenta que las decisiones judiciales están influenciadas por factores sociales y políticos. Poniendo en contexto del caso Fujimori, el contexto político y social en el Perú, bueno, fue marcado por años de violencia y abuso de poder por parte de esta persona, ¿no? En su figura de presidente de la República. Y todo este contexto influyó significativamente en la conducta judicial de San Martín al momento de dictar sentencia. La necesidad de restaurar la confianza en el sistema judicial y de hacer justicia a las víctimas de violaciones de los derechos humanos fue un factor determinante en la interpretación y aplicación de las normas. ¿Qué nos enseña el caso Fujimori? Primero, el rigor jurídico, que el enfoque de San Martín combinó el rigor jurídico que debe existir con la sensibilidad social y ética, sirviendo como modelo para una práctica judicial más equitativa. Nos dio una justicia integral, ya que el caso de Fujimori destaca la importancia de un derecho que trasciende el formalismo y promueve una justicia completa y equitativa. Y finalmente, en materia de derechos humanos, la sentencia de San Martín subraya la necesidad de incorporar principios de derechos humanos en la interpretación y aplicación del derecho. ¿Cuáles son las reformas necesarias que debemos tener? Bueno, yo no voy a hacer reformas tan precisas en el caso de que hay que modificar cierta norma, cierta no. Yo pienso que hay que reformar la base para que tenga un efecto en la superestructura, ¿no? Un cambio en la base genera un cambio hacia arriba de todo el sistema. Por lo cual yo propongo que se tiene que hacer una legislación penal, se tiene que reformar la legislación penal para incluir claramente figuras como la autoría mediata, alineándose con principios de derechos humanos normas internacionales. Debemos ya incorporar clara y plenamente las normas internacionales de derechos humanos en el ordenamiento jurídico peruano. Tenemos que garantizar la garantía procesal, así como decía esta doctrina del garantismo, fortaleciendo la garantía en la población, ¿no? Para asegurar que todos los juicios cumplan con los altos estándares de justicia que todo juicio merece en realidad. La participación ciudadana y transparencia es importantísimo, por lo cual se requiere formar jueces y fiscales desde la academia, desde la base, sensibilizar a los superiores de justicia y hablarles o orientarlos sobre la importancia de los derechos humanos y un enfoque ético. Asimismo, los mecanismos de control y supervisión es importantísimo y que estos sean independientes del Poder Judicial a través de auditorías judiciales. ¿Para qué? Para evitar ese sesgo, ¿no? Ese favorecimiento, que sean auditorías totalmente objetivas sobre lo que se hace bien y lo que se hace mal, y poder tener un estricto control de lo que está pasando en nuestro sistema judicial. Y finalmente, la participación ciudadana, que yo siempre reafirmo y digo, es la clave, porque una sociedad que se desentiende de sus problemas no va a llegar a solucionarlos. Es por eso que fomentar la participación y empoderar a la población es una de las herramientas más poderosas que podemos tener como una sociedad organizada.
¿Qué nos deja el caso Fujimori en el legado? Primero nos deja un modelo de interpretación judicial dado por el juez César San Martín, ya que ofrece un modelo de derecho, ¿no? que debe interpretarse como para proteger los derechos humanos y garantizar la justicia integral. También nos dejó que se fortaleció la justicia, ya que el caso Fujimori reforzó la independencia del Poder Judicial y envió un mensaje claro de que la impunidad no tiene cabida en una sociedad que aspira a la justicia y la equidad, y por más que uno sea una figura política, una figura de poder, no está por encima de la justicia. Y finalmente, la jurisprudencia en derechos humanos. La sentencia de San Martín se convirtió en un precedente significativo, influyendo en futuras decisiones judiciales, contribuyendo a la evolución del derecho peruano en materia de derechos humanos. A manera de conclusiones, puedo decir que el caso Fujimori demuestra la necesidad de que los jueces adopten una interpretación del derecho que considera obviamente un contexto social y político, moral y mucho más humano, incluyendo así principios éticos. La sentencia de San Martín refleja la importancia de un derecho que trasciende el formalismo, que rompe estos paradigmas y promueve una justicia integral, protegiendo los derechos fundamentales de la persona. Finalmente, el caso de Fujimori y el enfoque de San Martín ofrecen un modelo a seguir en la práctica judicial, destacando así la relevancia de un derecho crítico, un derecho reflexivo y sobre todo comprometido con la justicia y los derechos humanos. Eso es todo, profesor. Muchas gracias.